Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. Hola, ¿cómo está? Qué bueno que esté con nosotros en esta edición especial de información internacional de Notivisión Channel. Soy Héctor Polo y esta es la información. Iniciamos la información desde México. Alejandro Poiré, quien es el secretario de Gobernación, rechaza que el gobierno federal lleve a cabo una persecución política en contra de miembros de partidos de oposición. No hay persecución política de ninguna naturaleza. Lo que hay es el Ministerio Público actuando conforme a derecho. En entrevista con El Universal, Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación, rechaza que el gobierno federal lleve a cabo una persecución política en contra de miembros de partidos de oposición, luego de que se dieran dos sucesos en los cuales 3 exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional y funcionarios del gobierno tricolor del estado de Veracruz se vieran involucrados en investigaciones de la Procuraduría General de la República. Y en el caso en el que un servidor público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comete un error, pues se actúa en consecuencia, como lo ha informado la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero en la medida en la que todos estemos apegados a la ley, en el cumplimiento de nuestras atribuciones y desde la perspectiva del Ministerio Público también en el ejercicio de sus atribuciones, creo que vivimos en un país democrático con equilibrio de poderes y las actuaciones del Ministerio Público están eventualmente sancionadas por el Poder Judicial. Poiré dijo que el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de proceder conforme a los datos que se le presenten, y dada la reserva de su actuación, declinó a comentar detalles sobre el tipo de investigación y el grado de implicación de los exgobernadores priistas. En la democracia, como lo decía yo, si todos nos apegamos a la ley y seguimos trabajando de manera responsable y apegados a derecho, es la justicia la que aflora, y en esa medida creo que todos estamos comprometidos con el pleno ejercicio del Estado de Derecho. En conferencia ratificó la existencia de una serie de indagaciones ministeriales contra los exmandatarios tricolores de Tamaulipas, pero explicó que es un tema que corresponde exclusivamente a la PGR, informar los detalles de estas pesquisas en contra de estos 3 exmandatarios. Más información. En Estados Unidos llega esta nota: el embargo que propicia la Unión Americana sobre Cuba cumple 50 años, medio siglo en el cual no ha logrado acabar con el régimen de La Habana. Desde el exilio allá en Miami se empiezan a plantear cómo ayudar a los cubanos de la isla a aprovechar las oportunidades económicas que les ofrecen las tímidas reformas del gobierno. Cargado de sueños de reconciliación, este exitoso empresario del exilio cubano ha viajado a La Habana 3 veces en menos de un año. Carlos Saladrigas fue uno de los miles de niños que salieron para Estados Unidos al inicio de la revolución. Ahora reclama que la diáspora participe en las reformas económicas de la isla. Tiene capital, tiene conocimientos empresariales, y la diáspora yo creo que también tiene el potencial de ayudar a legitimar los procesos de cambio. Asegura que en la otra orilla hay muchos empresarios cubanos dispuestos a invertir, pero nunca como extranjeros. Propone crear un fondo de $50 millones para fomentar microcréditos y asesorar a los pequeños negocios en Cuba. Para Saladrigas, Cuba está viviendo reformas profundas, pero falta acelerarlas y explicar a los cubanos hacia dónde camina la isla. A un pueblo se le puede pedir sacrificio por 5 o 8 años más, pero tiene que haber una visión de la tierra prometida. Y yo creo que hasta ahora el liderazgo cubano no le ha ofrecido a su pueblo una visión de futuro. Y señala la burocracia como el mayor obstáculo a los cambios. Esa burocracia se ha convertido en el propio Frankenstein del gobierno cubano. Asegura que los cambios en Cuba también provocan presiones de cambios en Miami. Ahora el embargo, que la intención era que le hiciera daño a un régimen totalitario, ahora le puede estar haciendo daño a pequeños empresarios. Saladrigas impidió que un crucero llegara a Cuba para la visita del Papa Juan Pablo II. Un error, admite, que le llevó a abandonar la línea dura del exilio. Volverá a La Habana en marzo para la próxima visita papal. Y nos vamos al Cono Sur. Allá en Brasil, el gobierno trata de frenar la ola de violencia que se ha desatado en Salvador de Bahía. La policía municipal está en huelga y los índices de criminalidad se han disparado. En menos de una semana ya han muerto más de 90 personas. El ejército ha sitiado la Asamblea Legislativa de la Bahía, donde se han concentrado los huelguistas.
El gobierno de Dilma Rousseff ha optado como último recurso por enviar al ejército a Salvador de Bahía y a otras localidades de este estado en el noreste del país. La Policía Federal ya ha tomado también posiciones y la población comienza a sentirse más segura. Tengo un poco más de seguridad. Han sido días de psicosis y caos general, a la vista demasiadas armas, grupos que asaltan autobuses en medio del tráfico, saqueos que obligan a los comerciantes a cerrar sus negocios y, en definitiva, un grave incremento de las víctimas de la inseguridad. Mala prensa para una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y que está, además, en plenos carnavales. Ya ha habido enfrentamientos entre los que acaban de llegar y los policías y bomberos locales en huelga que, con un sueldo medio de 600 euros, reclaman aumentos salariales y mejores condiciones laborales, y que para ejercer una mayor presión se han plantado con sus familias frente al edificio del Parlamento Regional, ocupando incluso alguna de sus dependencias. Eu acho que greve é um direito adquirido do trabalhador. La huelga es un derecho del trabajador, ha dicho el presidente de la Cámara, pero la presencia de gente armada aquí mismo es algo vergonzoso, preocupante y absurdo. Aunque los huelguistas aseguran que nadie entre ellos va a sacar una pistola. Se teme el contagio en ciudades como Río de Janeiro, una nueva preocupación sin duda para el gobierno de Dilma Rousseff. Demasiados rayos y truenos sobre el gabinete brasileño. En poco más de un año, la presidenta ya ha tenido que aceptar la dimisión de hasta 7 de sus ministros bajo acusaciones de corrupción. Vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Y nos vamos al continente europeo. Allá se lanza una consigna, una advertencia. Si Grecia no cumple sus compromisos, no habrá un segundo rescate. Así lo dio a conocer Merkel y Sarkozy, que esta mañana se han reunido en París. Nicolás Sarkozy ha bajado a los pies de la escalinata para recibir a su inseparable Angela Merkel, enésimo encuentro de ambos líderes, esta vez acompañados de sus gobiernos, y juntos franceses y alemanes han vuelto a presionar a los griegos. El tiempo se acaba y si Atenas no pone en marcha las reformas comprometidas, si no alcanza un acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, no habrá más ayudas. Entre las propuestas de Sarkozy y Merkel, que Grecia deposite en una cuenta bloqueada los intereses de su deuda para asegurar que los acreedores puedan disponer de ese dinero en el futuro. Mensaje también sobre la deseada convergencia fiscal entre París y Berlín y su proyecto de un impuesto de sociedades común. La estabilidad de ambos países refuerza a toda la zona euro. En clave más interna se le ha preguntado a la canciller alemana por su apoyo declarado a Nicolás Sarkozy de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo. Angela Merkel ha contestado que le apoya en todos los sentidos y que es normal hacerlo con partidos políticos amigos. Y de París nos vamos al Medio Oriente, en donde el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha tratado de dar un último aliento al presidente sirio Bashar al-Assad. Esto al tratar de apoyar sus planes de reformas en Damasco, una ciudad que abandonarán buena parte de los embajadores árabes y europeos tras una ofensiva diplomática de los promotores de la resolución de la ONU que fue vetada por Moscú este pasado fin de semana. Puesta en escena del régimen sirio para recibir a uno de sus grandes aliados. Miles de personas han recibido con banderas rusas al ministro de Exteriores Sergei Lavrov, al que acompaña su jefe de los servicios secretos en el extranjero. Hemos venido para agradecer el apoyo de los hermanos rusos, dice este manifestante en imágenes emitidas por la televisión pública siria. Cada líder debe asumir la responsabilidad. Usted es consciente de la suya, le ha dicho Lavrov a al-Assad. 3 días después del veto en la ONU, Moscú se ha mostrado dispuesto a aceptar el plan de la Liga Árabe. Esta mañana el ejército ha vuelto a bombardear Homs, donde según la oposición en las últimas horas han muerto más de 100 personas, entre ellas varios niños. Según UNICEF, ha aumentado la violencia contra ellos. Muchos son víctimas de arrestos, torturas y abusos sexuales. Desde el inicio de las protestas habrían muerto unos 400 niños y han detenido a un número similar.
La Unión Europea, igual que Estados Unidos, ha seguido con interés la visita de Lavrov. Tenemos que ver cómo encontramos una solución pacífica que incluya tanto a las minorías como a las mayorías, ha dicho la representante europea Catherine Ashton. Occidente, que votó en bloque una resolución para condenar al régimen de Al-Assad, sigue moviendo ficha diplomática. España va a retirar a su embajador en Damasco, lo mismo que Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Y en Egipto es otro de los países donde el trabajo de la prensa es muy difícil. Un grupo de parlamentarios ha empezado el día de hoy una huelga de hambre para pedir la retirada de los propios militares del poder. Los nuevos diputados hacen suyas las reivindicaciones de la calle. Protegido por cientos de policías antidisturbios, el Parlamento se ha convertido en el lugar donde el pueblo egipcio expone sus quejas, colectivas e individuales. El adelanto de las presidenciales ha sido bienvenido por una mayoría. Es un paso positivo para el traspaso de poder de los militares a los civiles, pero ¿cómo vamos a elegir un presidente si aún no se ha redactado la Constitución? ¿Qué poderes va a tener ese presidente?, reflexiona el diputado salafista Mamdouh Ismail. Los parlamentarios intentan captar el sentir popular. Este diputado es uno de los 3 que iniciaron ayer una huelga de hambre. Porque en estos 7 días han matado a 13 personas que protestaban por las 74 muertes en Port Said y protestamos contra el Ministerio del Interior por haber disparado contra los manifestantes, nos explica Khaled Shaaben, del Partido Socialdemócrata Egipcio. Otros han elegido protestar con una concentración pacífica ante el hemiciclo. Como no se permite el acceso a la prensa, Besel Aidel, del Partido Egipcio Libre, nos habla a través de la verja. Quisimos hacer anoche una concentración dentro del Parlamento como protesta, pero la policía no nos dejó entrar, así que hoy nos hemos concentrado dentro, porque en el Congreso no tenemos más herramientas para que detengan la violencia y la sangría en torno al Ministerio del Interior, nos dice. Con una huelga de hambre, con una concentración o con el simple ejercicio de su voto, los miembros de este Parlamento, el primero elegido libremente desde la caída de Mubarak, empiezan a ejercer su legítimo poder para exigir cambios a la Junta Militar. Hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante acontecido en materia internacional. Yo lo espero el día de mañana con más información a través de esta edición internacional de Notivisión Channel. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.